Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Marote, soy residente de tercer año del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata y hoy le traigo un caso clínico imagenológico del área de neuroradiología. En este caso se trata de una paciente femenina de 70 años que consulta por hipoacusia y sospecha de otitis media izquierda. Sin otro antecedente de relevancia, su médico de cabecera la deriva para hacerle una tomografía de oídos. El día 15 del 12 del año 2022 viene a realizarse el estudio y acá les dejo unos cortes axiales y coronales representativos del estudio, donde vemos que justamente tenemos una ocupación de la casi totalidad de las celdillas mastoideas y del oído medio izquierdo, pero algo que nos llama la atención viendo el estudio, y acá les dejé una reconstrucción en MIP y una reconstrucción 3D, es la simetría que hay con los forámenes ovales. Justamente tenemos el foramen oval izquierdo más expandido, pero lo que nos llama la atención es que su borde cortical se encuentra mantenido, ¿sí? No hay erosión de ese borde cortical que uno esperaría encontrar en algún tipo de lesión en particular, pero se encuentra expandido con respecto al contralateral, manteniendo su borde cortical. Por lo cual, le sugerimos para estudiarla mejor una resonancia. La paciente llega el 18 del 1 del 2023 con una resonancia de cabeza y macizo craneofacial con contraste. Acá yo les dejo los cortes representativos en coronal, en T1, en T2, en FLAIR y en T1 con contraste y la difusión en el medio, donde encontramos una formación sólida a nivel del cavum de Meckel que se extiende, ¿sí?, fuera del cráneo a través de este foramen oval hacia la zona del espacio masticatorio. Vemos que también tiene una extensión hacia la fosa temporal supracigomática y que tiene diferentes comportamientos en las distintas secuencias. Vemos que tanto en T1 es más isointensa a la musculatura, en T2 y en FLAIR es levemente hiperintensa con respecto a la misma, pero vemos que toma contraste de manera homogénea. También en la difusión, y es un parámetro muy importante, tenemos que restringen la difusión. Y esto ya nos hace pensar particularmente en algunas patologías en sí, pero ya se nos van ocurriendo por la ubicación que tenemos. Repasando los hallazgos que mencionamos recién, tenemos esta formación sólida en el cavum de Meckel izquierdo, con una extensión extracraniana hacia la fosa infratemporal, hacia el espacio masticatorio, hacia el conducto dentario y la fosa temporal supracigomática, y que dijimos se comporta isointenso en T1, hiperintenso en T2 y en FLAIR, que tiene realce tras la inyección de gadolinio y que tiene restricción en las secuencias de difusión. Por lo cual vamos a empezar a plantear los diagnósticos diferenciales. Primero que nada, siempre tenemos que plantear lo que es el schwannoma trigeminal. Este schwannoma tiende a ser, como vimos, isointenso en T1 el músculo, hiperintenso en T2, pero uno cuando tiende a pensar en el schwannoma, tiende a pensar en que el mismo también presentaría áreas quísticas, un realce heterogéneo que puede producirse por los mismos sectores quísticos, por sectores de hemorragia o de necrosis, pero sobre todo los schwannomas no restringen en difusión, por lo cual esto ya nos aleja un poco de este diagnóstico. Y algo que nos tiene que llamar la atención es que es una formación que está siguiendo justamente el recorrido del nervio mandibular. Se está extendiendo hacia el sector que inerva esta rama del nervio trigémino. Por lo cual, tendríamos que pensar que si está siguiendo el recorrido del nervio, también debería estar invadiéndolo y por ende se debería estar acompañando de atrofia muscular, que en este caso no vemos, por lo cual al schwannoma trigeminal lo vamos descartando. El meningioma es otro de los diagnósticos diferenciales que tendríamos que pensar. Este sería más isointenso en T1 y en T2 a la corteza. Debería tener un realce un poco más intenso, pero también vemos que no tenemos calcificaciones o hiperostosis de las regiones afectadas. No debería tener tanta extensión hacia la zona temporal, sobre todo vemos que se extiende hacia lo que es la región temporal supracigomática, y esto ya nos llama bastante la atención, hacia el conducto dentario también. Y otra característica importante es que
el meningioma no debería restringir en difusión, por lo cual ya vamos descartando el meningioma también. Uno de los diagnósticos diferenciales que también tenemos que pensar es la diseminación de algún carcinoma adenoide quístico o de algún carcinoma escamoso, que son en este caso los carcinomas que tienen la diseminación a través del nervio mandibular con mayor frecuencia, pero vemos que en este caso la paciente no tenía afectación local, no había evidencia de lesiones óseas, tampoco como dijimos a nivel del foramen oval. Y sobre todo, si está siguiendo y se está diseminando a través del nervio mandibular, debería estar invadiéndolo y por ende se debería acompañar de atrofia de los músculos inervados, que en este caso la paciente no lo tenía, por lo cual vamos descartando estas patologías también. Una de las patologías que tenemos que pensar es la enfermedad por IgG4, que esta patología es sistémica, tiene una repercusión sistémica con afectaciones a nivel de cabeza y cuello. Esta paciente no tenía otras afectaciones, carecía de otras afectaciones y uno tiende a pensar en una paquimeningitis hipertrófica cuando pensamos en la enfermedad por IgG4. Podría manifestarse de una forma muy parecida, pero tiene mucha extensión extracraniana y en las secuencias de T2 y en FLAIR debería ser más hipointenso por la fibrosis que debería tener. Por lo cual también descartamos a la enfermedad por IgG4 y nos acercamos más que nada a un proceso linfoproliferativo. Y esto nos cerró mucho más para un diagnóstico. Isointenso en T1, levemente hiperintenso en T2, con realce ante la administración de contrastes, restricción en las secuencias de difusión y algo que siempre nos hace pensar justamente en que estamos en presencia de un linfoma es que se extiende respetando las estructuras. Se extiende en este caso siguiendo el recorrido del nervio mandibular sin invadirlo, sino siguiendo su recorrido, y eso explica también que no tengamos atrofia muscular, por lo cual nuestro diagnóstico presuntivo fue de un proceso linfoproliferativo para esta paciente. La paciente de todas maneras se siguió haciendo controles, vino el 19 del 4 del 2023 ya agregando parestesias y vemos que la lesión en este control aumentó de tamaño, en poco tiempo creció y eso nos orienta aún más para pensar en un proceso linfoproliferativo. Seguimos con la restricción en las secuencias de difusión. Esta paciente se realizó en otra institución un PET-CT con FDG, donde vemos que tenemos sectores hipercaptantes, que eso nos orienta más también hacia un linfoma, sobre todo este nódulo hipermetabólico a nivel del músculo pterygoideo medial y a nivel del espacio preauricular izquierdo. En este caso, la masa está más chiquita, pero porque justamente se obtuvo material para una biopsia. Se realizó una biopsia, se extrajo parte del material que ocupaba parte de ese foramen oval. Vemos que en este control que se hizo el 20 del 2 ya de este año, en secuencias T2 y en FLAIR, podemos ver que agregamos adenopatías, ¿sí? A nivel submandibular y preauricular agregamos estas adenopatías que como característica vemos que también tienen restricción en la secuencia de difusión. Y vemos que también tenemos sectores de atrofia muscular, ya esto en parte porque a la hora de la biopsia y de la extracción de parte de esta masa en el cavum de Meckel se debe haber dañado parte de lo que es el nervio mandibular y por ende se ha acompañado de atrofia. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica dio que justamente se trata de células pequeñas, hipercrómicas, sin citoplasma evidente, por lo cual nos orientamos al diagnóstico definitivo de un linfoma de la base del cráneo con diseminación perineural. Este linfoma es una entidad rara, justamente predominan aquellos que son de células B. Siempre tenemos que considerar al linfoma para aquellas lesiones que afectan al cavum de Meckel. Uno tiende a pensar que a nivel del cavum de Meckel, como lo más común es el schwannoma trigeminal, nos encontramos ante la presencia de uno que fue nuestro primer diagnóstico diferencial, pero rápidamente lo vamos descartando por las características en la resonancia, que es algo muy particular, que las volvemos a mencionar, son importantes para llegar a este diagnóstico. Y el tratamiento va a variar entre la radioterapia sola o la radioterapia combinada con quimioterapia para poder justamente hacer frente a la patología.
Acá les dejo la bibliografía que utilizamos, sobre todo son casos reportes de otras instituciones que también han tenido casos muy similares. Y desde ya, muchas gracias por su atención y por permitirme participar.